Bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito, donde desmenuzamos las mejores series que nos regala Turquía. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta, los regalos devueltos que terminan en tremendos escándalos. Sí, así como lo oyen, esos momentos en los que el amor se convierte en un campo de batalla con objetos volando por los aires. Prepárense porque vamos a revivir algunas escenas de esas que nos dejan con la boca abierta y el corazón palpitando al 1000 por hora. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no se les olvide darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de pasión turca. Ahora sí, vamos al lío. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo de las series turcas, ese mundo donde las emociones se viven con una intensidad que a veces nos deja sin aliento. Vamos a explorar esos instantes cruciales donde el rechazo se siente con la fuerza de un huracán, esos momentos en que las palabras ya no son suficientes y la furia o la tristeza se manifiestan a través de un regalo devuelto. Esos objetos, que en un principio fueron símbolos de amor, promesa o afecto, se transforman en armas cargadas de resentimiento, cada uno con una historia que contar y un impacto que analizar. ¿Quién no ha presenciado alguna vez esa escena icónica donde un anillo, un collar, una carta, o incluso un objeto cotidiano pero lleno de significado personal, termina siendo arrojado con furia, devuelto con desprecio o guardado con la amargura del desamor? Pues bien, vamos a profundizar en algunos de esos casos emblemáticos, esos instantes que nos han dejado sin aliento, con el corazón encogido y la mente debatiéndose entre la incredulidad y la empatía. Vamos a diseccionar el simbolismo detrás de cada objeto y la repercusión de ese gesto en la trama y en los personajes. Empecemos este recorrido con nuestra primera serie, una que estoy segura muchos de ustedes conocen y aman. Se trata de Karasevda o Amor Eterno. Esta joya dramática nos sumerge en la historia de amor entre Kemal y Nihan, un amor que nace y florece en un contexto de profundas diferencias sociales, una lucha constante contra las barreras impuestas por la sociedad y la crueldad de las ambiciones. Un amor que, por supuesto, no está exento de momentos de dolor, sufrimiento y giros inesperados que nos mantienen pegados a la pantalla. El regalo que vamos a destacar aquí es, sin duda, el anillo de compromiso que Kemal le da a Nihan. Este anillo, un círculo perfecto de oro y diamantes, no es solo una joya, sino una promesa de un futuro juntos, un futuro donde las diferencias sociales no importarían, un futuro lleno de amor y esperanza. Un símbolo de la promesa de una vida compartida, de un amor que parecía destinado a desafiar cualquier adversidad. Sin embargo, como sabemos, este futuro se ve truncado por las intrigas y la maldad de Emir Kozkolu, el villano por excelencia de esta historia. Cuando Nihan, obligada por las circunstancias y con el corazón roto, decide alejarse de Kemal para protegerlo del poder destructivo de Emir, se ve obligada a casarse con él. Ese anillo, ese símbolo de amor y promesa, se convierte entonces en un amargo recordatorio de todo lo que pudo ser y no fue, de los sueños rotos y las esperanzas perdidas. Si bien, no es que Nihan le regrese el anillo a Kemal como tal en una escena explícita, la imagen de Nihan viéndose forzada a casarse con Emir y luciendo el anillo en su dedo mientras Kemal la observa con el corazón destrozado, es una devolución emocional dolorosísima que califica perfectamente para lo que estamos hablando. Es una devolución cargada de frustración, dolor profundo, la imposibilidad de estar juntos y el peso de una decisión que cambiará sus vidas para siempre. Es un momento en la serie que nos rompe el corazón en 1000 pedazos, que nos deja sin aliento y que nos recuerda que a veces, por mucho que lo deseemos, el amor no es suficiente para superar las barreras que la vida nos pone. Karasevda es un drama puro, una montaña rusa de emociones, lleno de giros inesperados que nos mantienen al borde del asiento. Y esta escena en particular, nos muestra la crudeza del rechazo, la angustia de la pérdida y cómo los regalos pueden transformarse en puñales que hieren el alma, en recordatorios constantes de un amor que se desvaneció entre las sombras de la intriga y la maldad. Los actores, Burak Özçivit como Kemal y Neslihan Atagul como Nihan, nos regalan unas actuaciones memorables, logrando transmitir cada emoción a flor de piel, haciéndonos sentir su dolor y su angustia como si fueran nuestros. Si no la han visto, se las recomiendo ampliamente, pero prepárense para sufrir un poquito, porque esta serie no escatima en drama. Ahora, vamos a cambiar un poco de registro y pasemos a una serie un poco más reciente, pero igualmente llena de pasión, drama y momentos que nos han robado el aliento, Senkalkam, conocida en español como Llamas a mi puerta. En esta serie, que mezcla comedia romántica con drama, nos presenta a Eda y Serkan, dos personas completamente opuestas en cuanto a personalidad, visión de la vida y metas.
Eda, una joven soñadora apasionada y de espíritu libre, y Serkan, un hombre obsesionado con el trabajo pragmático y a veces hasta frío. Ellos terminan enredados en una relación falsa que, como es de esperar en las series turcas, termina volviéndose real, mucho más profunda y significativa de lo que ambos hubieran imaginado en un principio. Aquí el regalo devuelto no es un objeto físico tangible, como un anillo o un collar, sino algo mucho más simbólico y con una carga emocional enorme, un contrato. Sí, el famoso contrato de compromiso que Serkan le propone a Eda para fingir que están comprometidos y así convencer a su abuela, recuperar su herencia y demostrar que tiene control sobre su vida. Este contrato, que inicialmente era solo un acuerdo frío y pragmático, una transacción sin sentimientos de por medio, se convierte en el epicentro de su relación, en el terreno donde empiezan a conocerse de verdad, a romper sus barreras y a descubrir el amor que empieza a florecer entre ellos. En algún momento ese contrato se transforma en un símbolo de su amor verdadero, de esa conexión que trasciende las formalidades y que se ha vuelto esencial para ambos. Pero la vida siempre tiene sorpresas preparadas. Cuando por circunstancias que ponen a prueba su relación, ese contrato se rompe, se siente como una bofetada en la cara para ambos personajes. Para Eda, la ruptura del contrato es un recordatorio doloroso de que todo lo que habían construido juntos se basaba en una mentira, en un acuerdo falso, lo que le hace cuestionar si lo que siente es real. Para Serkan, la ruptura del contrato es la materialización de su miedo a abrir su corazón, a mostrar sus vulnerabilidades y a permitirse amar sin reservas. Esa devolución del contrato, esa destrucción de un acuerdo que se había convertido en algo mucho más profundo, es un momento clave en la serie que marca un antes y un después en su relación, que desata una serie de emociones encontradas y que los obliga a enfrentar sus sentimientos más profundos. La escena en la que este contrato se rompe, ya sea de manera literal o simbólica, y el rechazo de un lado y el dolor del otro se sienten con tanta fuerza, es digna de mención. Los personajes de Hande Erçel como Eda y Kerem Bürsin como Serkan logran transmitir esa química explosiva y ese conflicto emocional que nos enganchan desde el primer episodio y nos hacen querer ser testigos de cada uno de sus giros. Senkalkam es una serie que nos enseña que a veces, las relaciones más inesperadas son las que nos cambian la vida por completo, que el destino puede jugarnos malas pasadas, y que los contratos, sean del tipo que sean, pueden romperse cuando el amor verdadero aparece para transformar todo lo que creíamos conocer. Continuamos con nuestro apasionante recorrido por las series turcas y los regalos devueltos, y ahora les traigo una serie que se ha ganado el corazón de muchos por su intensidad y su originalidad, Silla Beyaz Aşk, o Amor en blanco y negro. Esta serie, con su toque oscuro y su romance apasionado que nos recuerda a los cuentos de hadas con un toque gótico, nos cuenta la historia de Ferhat y Aslı, dos personas de mundos completamente opuestos que se encuentran enredados en un torbellino de violencia, amor, secretos y mentiras que ponen a prueba sus sentimientos en cada momento. Ferhat, un sicario frío y despiadado, y Aslı, una doctora idealista y compasiva, se ven obligados a convivir y a luchar contra sus propios demonios mientras intentan comprender un amor que parece imposible. Aquí el regalo que vamos a destacar es una pulsera, un pequeño detalle aparentemente insignificante que Ferhat le da a Aslı como un gesto de acercamiento, de conexión y de un afecto que comienza a florecer en medio de un mundo lleno de oscuridad. Esta pulsera, con su diseño simple pero elegante, se convierte en un símbolo de la incipiente conexión entre ellos, de esa chispa que empieza a encenderse en sus corazones, a pesar de sus diferencias y de los peligros que los rodean. Cuando Aslı se siente traicionada por Ferhat, cuando las mentiras y las acciones de él la lastiman profundamente, decide alejarse como una forma de proteger su corazón y de marcar una distancia con el hombre que la ha desilusionado. En un acto de rechazo y dolor, Aslı le devuelve la pulsera a Ferhat, un gesto que, a pesar de su sencillez, encierra toda la rabia y la desesperación de una persona que se ha sentido engañada. Esta escena es clave en la serie porque nos muestra que a pesar del amor que hay entre ellos, las circunstancias y las decisiones equivocadas pueden hacer mucho daño, que la confianza es un pilar fundamental en cualquier relación y que la pérdida de esta puede llevar a la destrucción de cualquier lazo, por más fuerte que parezca. Esta devolución no es una simple acción, no es solo la entrega de un objeto, es una declaración de guerra, un grito de desesperación, una demostración de que el amor no es suficiente cuando las acciones no acompañan a los sentimientos. Nos hace preguntarnos si podrán superar los obstáculos que se interponen en su camino, si la confianza perdida podrá recuperarse y si el amor será lo suficientemente fuerte como para vencer la oscuridad que los rodea.
Esta serie está llena de escenas intensas y de emociones a flor de piel, y las actuaciones de Ibrahim Çelikkol como Ferhat y Birce Akalay como Ash son simplemente increíbles, logrando que nos identifiquemos con su dolor y que nos cuestionemos las decisiones que cada uno toma. Siyah Beyaz Aşk es una serie que nos muestra que el amor puede florecer en los lugares más oscuros, que los opuestos se atraen pero también pueden herirse y que las decisiones que tomamos pueden cambiar el curso de nuestras vidas de formas inesperadas. Además, la fotografía y la música de esta serie son una verdadera joya, que le da un toque de elegancia y misterio.